Hola a todos. Como veréis, vamos a empezar con un fuego de consejo, que es el juego donde reúne a todos los scouts en los momentos importantes. Y yo creo que estamos en un momento muy importante para nuestro grupo, el Grupo Scout Fénix 215. Yo soy Pedro Marco. Para vosotros los scouts soy Ago, Águila Observadora. Juntamente con otros 5 chavales hace 40 años, Manolo, Pedro, los cuales ya fallecieron, Arturo Artero, que fue nuestro guía de la primera patrulla Castores, Pepe Bercher, Tigris, y mi cuñado Alfonso, formamos la primera patrulla, la patrulla Castores. Esto se inició en el Instituto Juan de Garay. ¿Quién nos inició en esto? Pues en aquel entonces era el jefe de zona, Ricardo Puig, que era nuestro profesor de religión, que nosotros le teníamos un apodo, el vampiro. Bueno, él nos inició en esto y de ahí nació el Grupo Scout Fénix en la calle Bering. El local en el que estáis es un local que mis padres lo cedieron para las actividades de nuestro grupo desde hace ya 40 años. Muy bien. Bueno, como yo soy uno de los veteranos que no estoy ahí presente, pues yo creo que me voy a poder extender un poquito más. Por eso me siento para poderlo hablaros con tranquilidad. Os contaré un poco la historia de cómo se fundó este grupo. Como os había comentado, empezamos la patrulla Castores, esas 6 personas, que luego fuimos los que iniciamos el resto de la tropa con la patrulla Águilas, la patrulla Halcones, la patrulla Tigres y la patrulla Lobo. Estas patrullas, al principio, pues éramos nosotros los guías, pero la siguiente generación, yo sé que me voy a dejar muchos nombres, pero bueno, quiero recordar a los que tengo más próximos en la memoria. En la patrulla Águilas, Antonio Adey, Julián Suescu; en la patrulla Halcones, Miguel Ramos y José Antonio; en la patrulla Lobos, Juan Antonio Valverde y Julián Zanón; en la patrulla Tigres, Pepe Balú. Esto fue importante porque a partir de ahí se generó el comienzo del Grupo Fénix. Con estas patrullas, posteriormente, se fueron incorporando más gente. Se creó la manada, en la cual la primera que fue Yolanda Ramos, cuyo padre, Francisco Ramos, que también falleció, fue nuestro primer jefe de grupo. Es importante señalar a Francisco, a Paco para nosotros, porque puede simbolizar el apoyo en aquel momento de lo que eran los padres de los chavales que estábamos en el grupo. Tuvimos un gran apoyo de los padres, al igual que supongo que actualmente los padres de este grupo seguirán apoyando a sus hijos y a los scouts de esta labor tan importante que es la vida del escultismo. Posteriormente, en la manada se incorporaron gente que fueron cogiendo el testigo. Vino Concha, la Quena, vino Baguira. Hola. Que es mi actual esposa, o mi mujer, la madre de mis hijos. Os digo esto porque es importante que en el Grupo Scout y en el escultismo se han generado importantes vínculos de relación entre las personas. De hecho, pues bueno, en nuestro grupo contamos con varias parejas. Supongo que igual ahí esta noche pues están Maite y Pascual, posiblemente esté Amalia y Alfonso. Bueno, pues son parejas y más parejas que seguro que me dejo, que han ido saliendo del Grupo Scout Fénix. Posteriormente de la manada vino los Rovers con Ernesto. Le ayudó Juan Antonio, aunque Juan Antonio, como trabajaba mucho en él, podía ir pocas veces, pero bueno, lo importante a veces no es la cantidad sino la calidad. Para mí el escultismo, y supongo que para todos vosotros, perdura siempre. El hecho de que lleve años sin estar en el grupo, que no esté en activo, no significa que se haya dejado de tener esos principios y esos sentimientos del escultismo. ¿Cuáles son ellos? Pues ni más ni menos que el vivir de acuerdo con una serie de lemas y principios que todos compartimos y que nos han marcado nuestra vida. Yo tengo muchísimas anécdotas del escultismo y de mi paso por el grupo, y os voy a contar 3 de ellas que de alguna forma para mí fueron importantes y creo que pueden transmitir una imagen de lo que me ha ayudado a mí el escultismo, y espero que os ayude a vosotros.
recuerdo un campamento en la cual, en aquella época, bueno, los campamentos podíamos plantar las tiendas en la mayoría de sitios, hoy actualmente eso no se puede hacer, pero bueno, nos fuimos una noche con Santi en un camión donde cargábamos toda la intendencia del campamento. Después de habernos hecho más de 300 kilómetros en una camioneta cargada, llegamos al lugar de campamento y resulta que para tener que llegar a la casa forestal donde teníamos que llegar había una cuesta empinadísima. El camión empezó a derrapar y allí los tres que íbamos nos mirábamos asustados. ¿Qué hacemos aquí? ¿Podemos seguir o le echamos para atrás? Y yo recuerdo que le dije a Santi, yo estoy asustado, tú también lo estás, pero no podemos ir atrás, tenemos que seguir adelante. Y efectivamente, le echamos valor, le echamos fuerza, todo venía por el cansancio, no era nada peligroso, pero era el cansancio que llevábamos, y al final subimos aquella cuesta, pudimos descargar toda la intendencia y a las 7 de la mañana habíamos cumplido nuestra misión. Con esto que quiero deciros, que cuando vienen las dificultades lo importante es unirse y sobreponerse a ellas y avanzar. Otra anécdota también importante que ha marcado mi vida es un tema, más que un tema sería una frase, ¿no? Para mí la vida es como ir en bicicleta. Tú puedes ir muy rápido o puedes ir muy lento, pero lo importante es no dejar de pedalear, porque si dejamos de pedalear nos caemos. Evidentemente no todos aprendemos ni con la misma rapidez ni con las mismas aptitudes, pero todos seguro que vamos a aprender y a mejorar gracias al escultismo. Y por último, os diré la frase soñada por todos los scouts, y espero que sea vuestro lema. Es: la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Os puedo asegurar que después de 40 años de vivencia del escultismo, esa frase es vigente y trato de transmitirla a todo mi entorno, y ese entorno me ayuda a seguir vivo el espíritu del escultismo. Enhorabuena a todos, quiero felicitaros a los actuales scouters y a los padres que estáis apoyando por la labor que estáis haciendo, y deseo que continúe por muchos años más. Saludos a todo el grupo Scout y sobre todo, bueno, un abrazo a todos los de mi generación que estáis ahí. Me hubiera gustado estar con vosotros, pero estoy de corazón. Buena caza y hasta siempre.